Instrucción séptima. El nacimiento como cuádruple suceso. Cuando dejamos al ego en su peregrinaje a través de los mundos invisibles, habíamos llegado al punto en el que entraba en el tercer cielo después de haber abandonado el cuerpo denso al morir, el cuerpo vital poco más tarde, el cuerpo de deseos al dejar el purgatorio y el primer cielo, y finalmente la mente al abandonar el segundo cielo, entrando entonces en el tercer cielo absolutamente libre de todo obstáculo. Todos los vehículos abandonados se disgregan, persistiendo únicamente el espíritu, que permanece durante algún tiempo en el gran acumulador de fuerza espiritual que llamamos el tercer cielo, para fortificarse para su nueva vida terrestre. Sir Edwin Arnold expresa esta idea hermosísimamente en su son celestial, donde dice: el espíritu nunca ha nacido, ni cesará de ser jamás. En tiempo alguno ha dejado de ser, principio y fin no son más que ensoñaciones. El espíritu ha permanecido siempre libre de todo nacimiento o muerte. Esta en nada lo afecta. Así como uno se quita un vestido viejo, y tome otro nuevo diciendo: hoy usaré este. Así también deja el espíritu su ropaje de carne, y va en busca de otro nuevo. La ley de consecuencia determina nuestra existencia después de la muerte de acuerdo con la vida que hayamos vivido aquí. Si en la vida terrestre éramos muy dados a los deseos y pasiones inferiores, nuestra existencia en el purgatorio será la parte más vívida de nuestro estado post-mortem, siendo nuestra existencia en los cielos casi insípida. Pero si en cambio vivimos en las emociones superiores, nuestra vida en el primer cielo será la más rica de nuestros diferentes estados. Si nos gustaba planear mejoras y nuestra mente era muy constructiva en la vida terrestre, entonces sacaremos grandes beneficios de nuestra permanencia en el segundo cielo, donde el pensamiento concreto es la base de las cosas concretas de la tierra, pero con objeto de tener una existencia consciente en el tercer cielo es necesario que hayamos dedicado algún tiempo al pensamiento abstracto que no tiene relación alguna con el tiempo ni con el espacio. La mayoría de nosotros es incapaz de pensar abstractamente y por lo tanto no tendremos percepción interna en el tercer cielo. Si pensamos en el amor lo asociamos con alguna persona. Nos desagradan las matemáticas porque son secas, áridas y abstractas. La afirmación de que 2 y 2 son 4 no producen la menor emoción, pero es un hecho inestimable, porque cuando nos elevamos sobre el sentimiento dejamos las trabas detrás y la verdad se nos hace aparente enseguida. Nadie diría que 2 por 2 son 5, ni nadie discutiría sobre la proposición de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la razón del por qué Pitágoras y otros instructores ocultistas exigían que sus discípulos tuvieran conocimiento de las matemáticas antes de darles sus instrucciones. Una mente empleada en las matemáticas está ejercitada en el pensamiento lógico y consecuente, y es por lo tanto capaz de entresacar la verdad del error. Únicamente a tal mentalidad se le pueden dar con seguridad prácticas ocultistas. La gran mayoría no ha pasado aún el estado en el que se desarrollan a lo largo de líneas prácticas, y para ellos el tercer cielo es simplemente una sala de espera, donde permanecen inconscientes, como en el sueño, hasta que llega la hora de renacer. El hombre, por ejemplo, que ha vivido una vida grosera dedicada a la gratificación de sus sentidos, que ha sido malignamente destructivo, tendrá un estado dolorosísimo en el purgatorio, porque ha sido muy malo. Y pasará rápida e inconscientemente por el primer cielo, puesto que no ha hecho bien alguno. Su destructividad hará su vida en el segundo cielo casi inconsciente y no puede tener absolutamente la menor permanencia en el tercer cielo, donde los egos avanzados desarrollan ideas originales que más tarde se manifiestan como genios en la vida terrestre. De ahí que un ego tan atrasado permanecerá dormido hasta el momento en que el nuevo nacimiento lo despierte para asistir otro día al colegio de la vida, donde podrá aprovecharse otra oportunidad de mejoramiento. Muy a menudo se oye decir a las personas que oyen por vez primera hablar de esta doctrina: oh, pero si yo no quiero volver. Este es el grito del cuerpo abrumado y fatigado, la consecuencia de una vida difícil. Pero tan pronto como las experiencias de esa vida han sido asimiladas en el cielo, la ley de consecuencia y el deseo de más conocimientos atraen al ego hacia la tierra, como un imán atrae a una aguja, y entonces aquel comienza a contemplar su reencarnación.
Ahora también la ley de consecuencia es el factor determinante y el nuevo nacimiento está acondicionado según nuestras vidas pasadas. Habiendo vivido muchas veces es evidente, por supuesto, que nos hemos encontrado con muchas y diversas personas y que hemos establecido varias relaciones con ellas, afectándolas bien o mal, habiendo sido nosotros también afectados por ellas y con muchas tenemos aún deudas pendientes que no han sido pagadas por una causa u otra. La invariabilidad de la ley requiere que esas causas encuentren su consumación en algún tiempo, así que los ángeles del destino, que son las grandes inteligencias que tienen a su cargo el ajuste de cuentas, estudian el pasado de cada hombre, cuando está pronto para renacer y encuentran qué amigos o enemigos están viviendo en ese entonces y dónde están. Como que hemos hecho un número enorme de relaciones en nuestro pasado, generalmente encuentran diversos grupos de tales personas que están viviendo en la Tierra y si no existen razones especiales que obliguen a elegir a uno de ellos, los ángeles del destino permiten al ego la elección de las oportunidades que se ofrecen. Seleccionan en cada caso la cantidad de causación madura que el ego puede trabajar y le muestran en una serie de cuadros lo que le sucederá, en cada una de las vidas propuestas, para que entonces el ego pueda elegir. Esos panoramas se desarrollan desde el nacimiento hasta la tumba, y solo dan la vida en líneas generales, dejando margen al ego para que llene los detalles según su libre voluntad. Vemos, pues, que el ego tiene cierta libertad en cuanto al lugar de su renacimiento y puede decirse por consiguiente que en la mayoría de los casos estamos donde estamos porque así lo hemos elegido. No importe que no lo sepamos cerebralmente. El ego al nacer es todavía débil y no puede atravesar libremente el velo de la carne. Está aún demasiado dependiente de su personalidad inferior para ayudarla a crecer y cuanto más nos determinemos en nuestra mente cerebral a vivir para el yo superior tanto más nos aproximaremos al día en el que brillará la luz del ego y lo conoceremos todo. Cuando el ego ha hecho su elección se encuentra limitado por ella y obligado a pagar las deudas contraídas en las vidas anteriores, deudas que están ya maduras para liquidarse. Eso es pues lo que forma el destino, o sean las condiciones fáciles o difíciles de la vida, lo que ya no puede cambiarse absolutamente. Cualquier tentativa para hacerlo quedaría frustrada, pero no se caiga jamás en la ilusión de creer que el propio destino lo impulsó a uno a hacer las cosas mal en algún tiempo. La ley trabaja únicamente para el bien, y como hemos visto, el mal hecho en cualquier vida es lo primero que se purga después de la muerte, únicamente subsiste la tendencia a seguir haciendo ese mal particular, subsistiendo también el sentimiento de aversión generado por el sufrimiento experimentado en el proceso de purificación. Cuando la tentación de cometer una mala acción similar venga en una vida posterior, ese sentimiento del pasado dolor que llamamos conciencia, nos prevendrá y alejará de caer en la tentación. Si caemos, a pesar de esa voz que nos previene el sufrimiento que experimentaremos en el purgatorio vigorizará al sentimiento que ya teníamos hasta que nuestra conciencia desarrolle la estabilidad necesaria para asistir a ese mal particular, y desde ese momento toda tentación cesará. Vemos pues que ningún hombre está destinado siempre a cometer errores y que por lo menos cada mala acción es un acto voluntario cometido a pesar de la resistencia de la conciencia ya desarrollada respecto a ese error en particular. Habiéndose pues decidido la cuestión respecto al renacimiento, el ego desciende primeramente a la región del pensamiento concreto, y empieza a atraer hacia sí los materiales necesarios para la nueva mente. Como dijimos anteriormente, el hombre se retira de sus diversos cuerpos en el transcurso de su carrera post-mortem, y esos cuerpos se disgregan, pero de cada uno de ellos se salva un átomo, incluso de la mente, y estos llamados átomos simiente forman el núcleo de las nuevas vestiduras con las que aparecerá el espíritu en la próxima vida. Cuando el ego desciende a la región del pensamiento concreto, las fuerzas latentes en el átomo simiente de la mente de sus vidas anteriores se pone en actividad y comienza a traer materiales para una mente nueva, así como el imán atrae las limaduras de hierro por sus polos. Si pasamos un imán sobre una vasija llena de limaduras de latón, hierro, oro, estaño, plata, etc., veremos que solo atrae las limaduras de hierro y eso únicamente en determinada cantidad de acuerdo con su poder. Su poder atractivo está limitado a cierta cantidad de una clase determinada. Y así sucede con el átomo simiente, solo puede atraer de cada región los materiales por los que tenga afinidad y únicamente en cantidad definida.
Este material toma entonces la forma de una gran campana, abierta por la parte inferior y con el átomo simiente en el tope. Puede compararse a una campana de buzo hundiéndose. Los materiales sacados de cada dominio y agrupados en la campana aumentan su peso de manera que la hacen hundirse más y más hasta que se llega al fondo. De esta suerte el ego se sumerge en la región del pensamiento concreto y en el pasaje el átomo simiente va juntando los materiales para la nueva mente. El descenso continúa. El ego, encerrado en su vestido en forma de campana, se sumerge en el mundo del deseo. Entonces se despiertan las fuerzas del átomo simiente de su anterior cuerpo de deseos y se coloca en la parte interior de la campana cerca del tope. Desde allí atrae hacia sí los materiales en la cantidad y calidad requerida para la vuelta del ego con un nuevo cuerpo de deseos apropiado a sus necesidades particulares, así que cuando alcanza la región más densa del mundo del deseo la campana tiene dos capas, la de materia mental al exterior y la de materia de deseos al interior. Al seguir el descenso el espíritu entra en la región etérica, donde se juntan los materiales para el nuevo cuerpo vital y con una parte de ese material los agentes de los ángeles del destino hacen un molde o patrón, que se coloca en la matriz de la madre, para que de forma apropiada al cuerpo denso, en tanto que el átomo simiente se coloca en el semen del padre. Sin la presencia de ambos factores ninguna unión sexual daría resultados, y cuando un matrimonio es estéril, aunque ambos cónyuges gocen de plena salud y deseen tener hijos, eso significa simplemente que ningún ego se siente atraído por ellos. Tan pronto como se ha colocado el cuerpo vital del ego, envuelto en su cubierta acampanada, flota constantemente cerca de su futura madre. Esta hace únicamente el trabajo sobre el nuevo cuerpo de deseos en los primeros 18 o 21 días después de la fertilización, y entonces el ego entra en el cuerpo de la madre y la campana cubre entonces al feto, cerrándose la abertura de la parte inferior. El ego se encuentra, pues, una vez más encarcelado en su casa prisión del cuerpo denso. El momento de entrar en la matriz es uno de los de mayor importancia en la vida, porque cuando el ego se pone en contacto, por vez primera con el mencionado modelo del cuerpo vital ve nuevamente el panorama de su vida venidera, que ha sido impreso en ese modelo por los ángeles del destino con objeto de darle las tendencias requeridas para liquidar la causación madura en la vida que va a empezar. Pero entonces el ego está ya tan cegado por el velo de la materia que no puede reconocer más el buen fin que se persigue con tanta claridad como cuando hizo su elección en la región del pensamiento abstracto y, a veces, cuando se le revela una vida particularmente dura y difícil el ego, ante esa visión en el momento de entrar en la matriz de la madre, queda tan aterrorizado que trata de escaparse. Sin embargo, ya no puede cortar la conexión pero puede torcerla, así que en lugar de estar el cuerpo vital concéntrico con el cuerpo denso, puede quedar la cabeza vital sobre la del cuerpo denso. Entonces se produce un idiota congénito. Aún bajo las condiciones más favorables es una gran violencia para el ego el entrar en la matriz, y los padres deberían evitar el hacerle esto más desagradable de lo necesario. Nunca podemos tener suficiente cuidado. Las relaciones tirantes entre los padres en los periodos críticos de la gestación, especialmente al principio, puede algunas veces producir el caso mencionado en último lugar. Antes del acontecimiento que llamamos nacimiento, el hombre naciente queda encerrado en otro cuerpo, el de la madre, quedando así incapaz de ponerse en contacto directo con el mundo de los sentidos. Esta reclusión es necesaria para desarrollar el organismo hasta el debido grado de madurez para que quede en aptitud de recibir esas impresiones por sí mismo. Cuando se alcanza ese punto, la cubierta protectora de la matriz se abre y el nuevo ser humano entra en la arena del mundo. Como hemos visto, el hombre es mucho más que un mero cuerpo denso, y no debe creerse que todos sus vehículos se encuentran en igual grado de madurez cuando nace en el mundo físico. En realidad no lo están. El cuerpo vital crece y madura dentro de su cubierta de éter hasta el 7º año al cambiar los dientes. El cuerpo de deseos necesita se lo proteja contra las tempestades del mundo del deseo hasta los 14 años, que es cuando nace. A esto se le llama pubertad. Y la mente no está suficientemente madura como para desprenderse de su cubierta protectora hasta que el hombre alcanza su mayoría de edad, más o menos a los 21 años. Estos periodos son solo aproximadamente correctos, porque cada persona difiere de todas las demás respecto a estos periodos, los intervalos indicados son suficientemente aproximados.
La razón de este lento desarrollo de los vehículos superiores es debido al hecho de que son adiciones comparativamente recientes en la economía del ego, mientras que el cuerpo denso ha tenido una evolución mucho más larga y es por consiguiente el instrumento más perfecto y valioso que tenemos. Algunas personas que tienen conocimiento por vez primera de la existencia de los vehículos superiores están constantemente hablando y pensando en lo lindo que sería volar en el cuerpo de deseos dejando el físico, vil y bajo, lo que demuestra que aún no han aprendido a apreciar la diferencia entre más elevado y perfecto. El cuerpo denso es una maravilla de perfección, con su esqueleto fuertemente articulado, sus delicados órganos de los sentidos y su coordinante mecanismo nervioso y cerebral que lo hace superior a cualquier otro mecanismo del mundo. Mirado en detalle, tomemos por ejemplo el hueso largo del muslo, el fémur, y examinemos su extremidad. Si lo cortamos veremos que únicamente una capa finísima está hecha de hueso compacto. Está atravesado por fibras entrecruzadas de hueso esponjoso, que lo hace prodigiosamente fuerte, unido a una ligereza notable, cosa que no podría construir el más experimentado arquitecto o ingeniero, pues está más allá de todo cálculo. Por lo tanto, aunque comprendamos que algún día del distante futuro nuestros vehículos superiores alcanzarán una perfección mayor que la de nuestro cuerpo denso, debemos recordar que actualmente están más o menos inorganizados y son de poco valor cuando están desprendidos del cuerpo físico perfecto, y en todas las cosas deberíamos dar gracias a los exaltados seres que nos han ayudado a desarrollar este espléndido instrumento con el que estamos funcionando en el mundo como seres humanos conscientes de sí mismos y siguiendo nuestro destino vida tras vida, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro Padre que está en los cielos. Vemos pues que el nacimiento es un suceso cuádruple, y con objeto de cumplir nuestros deberes de educadores, es absolutamente necesario que conozcamos esto y los hechos que lo siguen. No podemos sacar fácilmente al niño no nacido de la matriz y exponerlo a los choques del mundo externo, eso lo mataría. Y es igualmente peligroso romper las matrices de los cuerpos invisibles y poner al niño aún no maduro a los choques del mundo moral mental, y aunque tales cosas no siempre produzcan la muerte del cuerpo denso, invariablemente botan su capacidad, porque toda perturbación de cualquier cuerpo es en detrimento de los otros vehículos. Para educar al niño propiamente es por lo tanto necesario tener un conocimiento de los efectos de la educación sobre los diferentes vehículos y los métodos convenientes que deben emplearse, teniendo siempre en cuenta que las reglas generales no siempre pueden aplicarse en casos individuales. Hemos visto que cuando el ego ha acabado su día en la escuela de la vida, la fuerza centrífuga de repulsión se desprende del cuerpo denso al morir, y más tarde del cuerpo vital, que es el próximo más denso. Después, en el purgatorio, la materia de deseos más densa acumulada por el ego como encarnación de sus deseos inferiores queda purificada por esa fuerza centrífuga. En los dominios superiores únicamente la fuerza de atracción es la que reina, conservando el bien mediante la acción centrípeta, que tiende a traerlo de la periferia al centro. Esta fuerza centrípeta de atracción es la que rige también cuando el ego renace. Sabemos que podemos arrojar una piedra a mayor distancia que una pluma. Por lo tanto, la materia más densa es arrojada hacia afuera por la fuerza de repulsión, y por la misma razón la materia más densa por medio de la cual el ego encarna la tendencia hacia el mal se absorbe hacia adentro, hacia el centro por la fuerza centrípeta de atracción, siendo el resultado que cuando nace el niño todo lo mejor y más puro aparece en el exterior. El mal latente no se manifiesta generalmente hasta después de haber nacido el cuerpo de deseos, alrededor de los 14 años, y entonces las corrientes de ese vehículo comienzan a fluir hacia afuera por el hígado. Entonces es cuando el ego comienza a vivir su vida individual y muestra lo que está dentro. Los astros son el reloj del destino. Ellos determinan las tendencias ocultas, y si bien los astrólogos son falibles al predecir los sucesos, un astrólogo bueno y cuidadoso podrá revelar el carácter de una persona correctamente en el 99% de los casos. De esta manera, los padres pueden obtener una guía segura sobre el aspecto oculto de la naturaleza del niño. Pero es muy fácil hacer un horóscopo, así que siempre es mejor para los padres el aprender a hacerlo que el confiar en un extraño. Así adquirirán una percepción mucho más profunda del carácter del niño. Con el nacimiento físico el cuerpo denso comienza a sentir los choques del mundo externo, que actúan sobre él así como las fuerzas del cuerpo de la madre actuaban en él anteriormente.
Lo que hicieron estas durante la vida antenatal lo continúan haciendo los impactos de los elementos durante toda la vida física. Desde los 7 años o desde el cambio de los dientes, empieza a obrar otra actividad, que es muy diferente de las actividades de las subsiguientes épocas de la vida. Los órganos de los sentidos toman ciertas formas definidas que les dan sus tendencias básicas estructurales y determinan su línea de desarrollo en una u otra dirección. Más tarde siguen creciendo, pero todo el crecimiento se efectúa siguiendo las líneas marcadas en esos primeros 7 años, y los errores o descuidos de oportunidades durante este periodo nunca pueden restringirse en el futuro de esa misma vida. Si las piernas y órganos han tomado la forma de vida, todo el crecimiento posterior será armonioso. Pero si las deformaciones tienen lugar, entonces, el pequeño cuerpo quedará más o menos mal conformado. Es un deber del educador el proporcionar el apropiado medio ambiente al niño en ese periodo, así como la naturaleza se lo proporciona antes de nacer, porque únicamente así puede dársele al sensible organismo la debida dirección y la tendencia hacia el crecimiento. Hay 2 palabras mágicas que indican la forma como el niño se pone en contacto con las influencias formativas de su ambiente. Ejemplo e imitación. No hay bajo los cielos ser alguno tan imitador como el niño, y en esa imitación encontramos la fuerza que puede dar tendencias y dirección al pequeño organismo. Cualquier cosa que rodee al niño deja en él una impresión para el bien o para el mal, y deberíamos comprender que nuestra más mínima acción puede perjudicarlo o beneficiarlo incalculablemente en su vida, y que nunca deberemos hacer nada en su presencia que no deseemos que imite. De nada sirve enseñarle a pensar o a moralizar en el periodo. El ejemplo es el único instructor que satisface las necesidades infantiles. No se puede impedir que el agua corra por una pendiente. Aquel es el único método de crecimiento en esa época. La enseñanza de moral y las razones vienen más tarde. Aplicarlas en ese entonces es como sacar al niño de la matriz prematuramente. Todo cuanto el niño deba adquirir de pensamientos, ideas e imaginación debe venir de él mismo, de la misma manera que los ojos y oídos se desarrollan antes de nacer el cuerpo denso. Al niño deben dársele juguetes sobre los cuales pueda ejercitar su facultad imitativa, algo con vida, o una muñeca articulada, de manera que se le pueda colocar en diferentes posiciones, permitiendo que el niño la vista por sí mismo. De esa manera ejercita su fuerza formativa convenientemente. Dénsele herramientas y muestras, o moldes y yeso. Nunca se le dé nada acabado, o en lo no tenga otra cosa que hacer más que mirar, pues eso no da cerebro o oportunidad alguna de desarrollo, y debe siempre tenerse cuidado en ese entonces de facilitar los medios necesarios para que los órganos físicos se desarrollen armoniosamente. Respecto al alimento, debe tenerse mucho cuidado en ese periodo, porque el apetito saludable o enfermizo del resto de su vida dependerá de cómo se lo haya alimentado en esa primera época septenaria. Aquí también el ejemplo es el gran maestro. Los manjares sumamente condimentados y cocinados destruyen al organismo. Cuanto más sencillo es el alimento y cuanto más se le mastica, tanto más estimulará el apetito saludable que guiará al hombre a través de su vida y le proporcionará la salud del cuerpo con la lucidez mental que desconoce el glotón. No tengamos pues una clase de comidas para nosotros y otra para nuestros niños. En caso contrario podríamos impedirles comer ciertas cosas en casa, pero les produciríamos al deseo de buscar satisfacción cuando sean suficientemente grandes como para hacer su voluntad. La facultad imitadora se afirmaría entonces a sí misma. Respecto a los vestidos, estemos siempre seguros de que las ropas del niño sean suficientemente grandes, y reemplacémoslas tan pronto como se tornen pequeñas y molesten. Muchas naturalezas inmorales que luego han destruido toda una vida han sido despertadas por haber usado vestidos demasiado pequeños, especialmente cuando se trata de muchachos. La inmoralidad es una de las peores y más tenaces plagas de nuestra civilización. Para salvar a nuestros niños atendamos debidamente a este punto, y tratemos en cualquier forma de mantenerlos inconscientes de sus órganos sexuales antes de los 7 años. Los castigos corporales son factores poderosísimos para excitar la naturaleza sexual, y jamás deberían imponerse.
Respecto a la educación del carácter se verá que los colores son del mayor significado, y el asunto implica no solamente el conocimiento del efecto de los colores, sino particularmente el de los colores complementarios, porque estos últimos son los que obran en el organismo del niño. Si tenemos que tratar con naturalezas ardientes, inquietas, las ablandaremos y suavizaremos rodeándolas de rojo. Habitaciones, muebles y vestidos rojos producirán en el niño el efecto refrescante del verde y calmará sus nervios. El melancólico y letárgico se pondrá en actividad rodeándolo de azules o azules verdosos, colores que crean en los órganos infantiles el calor activo del rojo o del naranja. Los cuentos de niños de las nodrizas son de la mayor importancia en ese periodo. No importa nada el sentido que tengan, lo que importa es su ritmo. Este es de suprema importancia pues construye los órganos tan armoniosamente como ningún otro medio puede producir. Por lo tanto este y una atmósfera alegre son los más grandes de todos los métodos educacionales, y servirán de mucho aun cuando falten los otros. A los 7 años el cuerpo vital del niño ha alcanzado la perfección suficiente como para permitirle recibir el contacto del mundo externo. Entonces rompe su cubierta etérica protectora y comienza su vida libre. Ahora llega pues el momento en el que el educador debe trabajar sobre el cuerpo vital ayudándolo en la formación de la memoria, de la conciencia, de los buenos hábitos y de un carácter o temperamento armónico. Autoridad y aprendizaje son las palabras de base de esta época, cuando el niño está aprendiendo el significado de las cosas. En la primera época aprende a saber que las cosas son pero no se le debe imponer de su significado, salvo que lo pregunte por sí mismo, pero en la segunda época, desde los 7 a los 14 años, es esencial que el niño aprenda a conocer lo que significan, pero debe aprender a tomar esas cosas bajo la autoridad de los padres o maestros, recordando de memoria sus explicaciones, más bien que razonando sobre ellas, porque la razón pertenece a un desarrollo posterior, y si bien puede hacerlo por propia iniciativa con provecho propio, es muy peligroso forzarlo en ese periodo a pensar. Con objeto de que el niño derive el beneficio apropiado de las enseñanzas de sus padres o maestros, es necesario, por supuesto, que sienta la mayor veneración por ellos, que admire su sabiduría, y que nosotros nos portemos convenientemente para que pueda siempre retener el ejemplo, porque si ve en nosotros frivolidades, si escucha conversaciones banales o ve mala conducta, lo privaremos de la mayor fuerza en su vida, la fe y la confianza en los demás. En esta edad es cuando se forman los cínicos y los escépticos. Somos responsables ante Dios de las vidas encomendadas a nuestro cuidado y tendremos que responder ante la ley de consecuencia de nuestras negligencias o de que por nuestra atolondrada conducta hayamos desaprovechado la oportunidad de guiar los primeros pasos de un ser en el verdadero camino, porque el ejemplo es mejor que el precepto. De poco sirven los consejos. Mostremos al niño ejemplos vivientes de los efectos de la virtud y del vicio, pintemos ante joven fantasía cuadros del borracho y del ladrón, y otro del santo y del justo. Esto afectará su cuerpo vital de tal manera que sentirá repulsión por los unos y ardientes propósitos de imitar a los otros. En este periodo debe instruirse al niño en el origen del ser, de manera que se encuentre bien preparado para la tormenta de pasiones que hacen la adolescencia tan peligrosa. Esa enseñanza debe dársela describiéndosela mentalmente y tomando ejemplos la naturaleza, pero todo hecho en forma tal que el niño obtenga la mejor impresión acerca de la santidad de esa función. Es un estricto deber del educador el iluminar al niño convenientemente. No hacerlo así equivaldría a arrojarlo con una venda sobre los ojos en medio de innumerables trampas, recomendándole que no se deje caer en ellas. Sáquese la venda por lo menos. Y todavía estará bastante cohibido sin ella. Que el maestro tome una flor, que es el órgano generado de la planta. Y que le enseñe mediante ella, porque el que comprende el proceso de la generación en el vegetal lo comprenderá también en el animal y en el hombre. No se cometa el error de dar al niño muchos nombres para que los recuerde, como estambres, pistilos, corolas, etc., de las flores. Eso frustraría nuestro objeto, cansando al niño del estudio. Como si les contara un cuento, el instructor ingenioso puede relatarles la historia de una flor de la manera más interesante y entretenida, y puede poner como un halo de belleza y santidad en torno del acto generador, lo que flotará sobre el niño durante toda su vida protegiéndolo contra la tentación en la prueba cuando el fuego de las pasiones surge en torno de él.
Sabemos que los estambres y el polen son machos, que el pistilo y el óvulo son hembras, así como que hay flores de un solo género mientras que otras tienen estambres y pistilos a la vez. Sabemos también que las abejas tienen unas como canastitas para polen en sus patas y llevan ese polen a los pistilos de otras flores. Allí aquel obra sobre el óvulo que entonces se fertiliza y es capaz de convertirse en semillero de nuevas plantas y nuevas flores. Con estos datos y algunas flores, juntemos los niños y hagámosles ver cómo las flores se parecen a las familias. Algunas las de estambres son solo varones, mientras que otras las de pistilo son mujeres, y algunas son a la vez varones y mujeres. Las flores varones el polen son tan aventureras como los jóvenes humanos, que van por el inmenso mundo en corceles alados las abejas, como los caballeros de los antiguos tiempos buscando las princesas encarceladas en sus mágicos castillos el óvulo del pistilo. El diminuto caballero de la flor baja de su dragón la abeja y empieza a buscar el camino que lo conduzca a la cámara secreta donde se encuentra la princesa, el óvulo. Entonces se casan y tienen muchos hijitos, pequeñas flores machos y hembras. Esta narración puede variarse y ser embellecida por la fantasía del educador, pudiendo complementarla con historia de aves y animales. Esto despertará en el niño la comprensión de la génesis de su propio cuerpo, lo que lo impondrá de la dulce historia de papá y mamá relacionándola con el lindo relato de las flores, y así se evitará hasta el más mínimo pensamiento de odio relacionado con el nacimiento en la mente del niño. El cuerpo de deseos nace a los 14 años, en la pubertad. Entonces los sentimientos y pasiones empiezan a ejercer su poder sobre el adolescente, porque la matriz que protegía al cuerpo de deseos se ha roto. En la mayoría de los casos este es un tiempo de prueba, poco peligroso para el adolescente que ha aprendido a mirar a sus padres o maestros con reverencia, porque entonces estos le servirán de áncora de fortaleza contra las acometidas de las sensaciones. Si se ha acostumbrado a aceptar las afirmaciones de sus mayores con confianza y ellos le han transmitido sabias enseñanzas, le desarrollará un inherente sentido verdad que será una segura guía y únicamente en la justa medida en que haya fallado, estará expuesto a ir a la deriva. Ha llegado ya el tiempo de que investigue las cosas por sí mismo y de que se forme opiniones individuales, y ahora es cuando debemos inculcarle la necesidad de investigar cuidadosamente antes de juzgar nada, y de que cuanta más fluidez conserven sus opiniones tanto más fácil le será examinar nuevos conocimientos. De esta manera alcanzará su mayor edad a los 21 años, cuando la mente se liberta del todo, y podrá llenar lugar en el mundo como ciudadano íntegro y recto, que acreditará a los que cuidaron de él con amor en sus años de desarrollo convirtiéndolo en un hombre ecuánime y enérgico. Instrucción octava. Ciencia de la nutrición de la salud y de la juventud. En las instrucciones anteriores hemos tratado constantemente de acentuar el valor del cuerpo denso. Es nuestra posesión material más inestimable, y por extraño que parezca, es la que más descuidamos. Con objeto de proteger posesiones sin valor arriesgamos muchas veces la vida, tirando el trigo para salvar la cizaña. Pero no es ese el pero de los crímenes que hacemos, porque las mayores molestias dimanan de la negligencia y descuido que ponemos en nuestra práctica diaria en todo momento, desde que nacemos hasta que morimos. Cuando se trata de nuestro ganado tenemos sumo cuidado en cuanto al cruce de sangre, buscamos y elegimos a animales que se encuentren en perfecta salud para aparearlos, pues es de sentido común que aquellos son los que producirán mejores crías. Investigamos cuidadosamente la genealogía de un perro o de un caballo antes de quedarnos con él, pero nuestros mismos hijos no nos merecen el más mínimo pensamiento. Nos casamos por conveniencias sociales, financieras, etc. y no para asegurarnos un cónyuge mental, moral y físicamente preparado para ser genitor de una generación más avanzada, y lo que es peor que todo, generalmente se considera al matrimonio como una licencia para dar ilimitada satisfacción a la pasión sexual, que en muchísimos casos se sigue efectuando ininterrumpidamente durante todo el periodo de la gestación. ¿Por qué maravillarse entonces de que la pasión domine al niño desde la infancia? El matrimonio y la propagación son deberes sociales que tiene cada persona de buena salud y que cuente con medios suficientes. Pero el exceso es un crimen, un cáncer que roe la vida de la sociedad como el buitre a Prometeo, y nunca podrá condenarse demasiado enérgicamente.
De este modo nos han traído nuestros padres al mundo con ese estigma que limita nuestra vida, y nosotros estamos echando el mismo estigma sobre nuestros hijos en la misma forma, debido a que no nos refrenamos y restringimos, a pesar de que ellos nos produce dolor y enfermedades. Si nos tomáramos siquiera la mitad del cuidado en elegir los padres y madres de nuestros hijos que el que empleamos cuando se trata de los animales, se produciría enseguida un gran mejoramiento en la raza, particularmente si no se molestara a la madre durante el periodo de gestación. Pero parece que no es bastante que echemos al mundo a nuestros hijos en esa forma. Desde la primera infancia les inculcarnos ignorantemente hábitos deletéreos para la salud y bienestar, especialmente dándoles malos alimentos. Enseñándoles a vivir para comer, en vez de enseñarles a comer para vivir. Enseñándoles a mirar más las cosas que placen al ojo que a las que son de utilidad, inculcándoles gusto por los manjares muy sazonados, que solo sirven para despertar la naturaleza pasional en grado superlativo. Supongamos un constructor que tratara de edificar una casa empleando vigas viejas, ladrillos usados y desechos de toda suerte, para vivir en ella. Nos sorprenderíamos después al ver que la casa se venía abajo y lo aplastaba. Al contrario, nos sorprenderíamos más bien de que no sucediera así, y cuando ocurriera la catástrofe diríamos que él mismo se había buscado la muerte. Así sucede con nosotros cuando empleamos análogos métodos y reconstruimos nuestros cuerpos empleando cualquier clase de materiales, sin considerar si son adecuados o no. No nos podemos quejar más que de nosotros mismos al ver sus malos resultados. La enfermedad, la decrepitud y la decadencia son efectos de causas que en su mayor parte pudieron haberse evitado dedicándoles una ínfima parte de la meditación que prestamos a las mil y una cositas de menor importancia. Trataremos de bosquejar las causas subyacentes que producen esos desastrosos efectos. No hay ninguna fe de una vez para siempre en ningún dominio del conocimiento. La verdad es múltiple y constantemente se van revelando fases nuevas a los ojos del investigador, si bien hay determinadas leyes básicas y hechos que son siempre ciertas. Vamos pues a tratar de esos hechos, porque se aplican a todos sin excepción, y se verá que son conducentes a salud en todos, aunque la salud sea un asunto estrictamente individual, independiente del aspecto, siendo la única condición que el ego se sienta cómodo, en el cuerpo. Si el ego se siente enfermo, el cuerpo lo está, sin que importe nada el aspecto estar con salud. Cuando la vida antenatal de un ser humano comienza como embrión es un pequeño glóbulo compuesto de albúmina, clara de huevo. Entonces se produce un cambio, aparecen varias partículas de sustancia más sólida dentro de él, que crecen a lo largo, y finalmente se tocan. En los puntos de contacto se forman junturas y gradualmente aparece el esqueleto. Al mismo tiempo la materia pulposa se organiza más y más, y ahí tenemos el feto, un niño en la matriz. El crecimiento continúa, y el nacimiento, revela al niño con un cuerpecito suave, si bien mucho más denso y sólido que el embrión. La infancia, la niñez y la adolescencia, van aumentando la consolidación y el máximo de solidez se alcanza en la vejez, que termina por la muerte. En cada una de esas épocas de la vida humana el cuerpo se va endureciendo más que lo que estaba anteriormente, la carne y los huesos, los tendones y los ligamentos, todas las partes, se ponen duras e inflexibles. Los fluidos se vuelven viscosos. Las junturas ya no están lubricadas por el fluido sinovial, por haberse espesado demasiado como para filtrarse, y entonces esas junturas crepitan. La sangre que en la infancia y en la juventud fluía libremente por las arterias, venas y vasos capilares pequeñísimos, que en los primeros años eran todos muy elásticos como tubos de caucho, fluye ahora lentamente y se estanca en las contraídas, esclerosadas e inflexibles arterias de la vejez. En consecuencia, el cuerpo se encorva, la carne se arruga y seca por falta de nutrición, el cabello se cae y por último el fatigado corazón no puede ya impulsar a la sangre y el cuerpo muere. Todo el curso, desde la matriz hasta la tumba es un ininterrumpido proceso de consolidación y la infancia, niñez, juventud, virilidad y vejez no son más que diversos grados de ese proceso. La única diferencia entre el cuerpo del adolescente y el del viejo es que el del primero es blando y elástico y el otro duro y rígido, y la pregunta vital es ¿qué es lo que causa esa osificación? Puede ser controlada o por lo menos amortiguada como para prolongar los días de la juventud.
A la última pregunta puede contestarse sin vacilar que es posible, sabiendo disminuir el proceso consolidificador y vivir nuestro tiempo designado aprovechándolo mejor que si viviéramos sin pensar, como lo hace la mayoría. Respecto a la causa de la osificación que endurece los tejidos de nuestros cuerpos, el análisis químico ha probado que cualquier tendón, carne, sangre, orina, sudor o saliva contiene en realidad una cantidad inmensa de sustancias calcáreas que no se encuentran en el niño, así que, por ejemplo, mientras que los huesos del niño están compuestos por 3 partes de gelatina y una parte de fosfato de cal o materia ósea, en la vejez la proporción está invertida exactamente, así que solo hay una parte de gelatina y 3 de sustancia ósea, razón por la cual los huesos de un viejo no se sueldan si llegan a romperse. Los huesos del niño se sueldan fácilmente porque hay abundancia de materia cimentadora en sus huesos y muy poco fosfato de cal o materia ósea, sulfato de cal y carbonato de la misma, llamada generalmente cal común, factores principalísimos que intervienen en la rigidez de la vejez. Y surge la pregunta de qué fuente sacamos esa materia calcárea, terrosa. Indudablemente todos los sólidos del cuerpo los produce la sangre, que nutre todo el sistema, y todo lo que el cuerpo contiene debe haber estado primeramente en la sangre. La sangre se restaura con el kilo del quimo y en último término, mediante el alimento y la bebida. Estos que son los que nutren el cuerpo deben ser, pues, al mismo tiempo la fuente de las sustancias calcáreas que endurecen nuestros cuerpos produciendo la vejez y la decrepitud. El análisis químico afirma también lo mismo, porque se ha demostrado que la sangre arterial que viene fresca del corazón pura y roja, está más llena de sustancias calcáreas que la sangre venosa que contiene las impurezas del sistema. Esto prueba que la corriente vivificante que fluye por todas las partes del cuerpo renovando y reconstruyendo, es al mismo tiempo quien lleva la muerte, porque en cada ciclo deja depositar nueva cantidad de sustancia ósea, calcárea, que endurecerá los tejidos. Esto es como un Waterloo, en la que todas las teorías de vida inmortal encuentran su tumba, pues es necesario comer para vivir, y cada alimento es a la vez el dador de vida y muerte. Pero si bien no podemos dejar de ingerir esa sustancia en nuestro sistema, podemos, al menos, regular nuestro alimento de tal manera que tomemos de aquellas la menor cantidad posible, pues hay una gran diferencia en la cantidad que cada alimento contiene. El cacao en polvo es por ejemplo uno de los alimentos más nutritivos, pero contiene 3 o 4 veces más cenizas, que el peor de todos los alimentos. El chocolate por otro lado es aún más nutritivo que el cacao y no contiene sustancias calcáreas absolutamente. Todos sabemos que mientras podamos suministrar combustible y mantengamos el fuego libre de cenizas seguirá ardiendo y calentando. Y así sucede con el horno de nuestro cuerpo, un verdadero horno químico, el que mientras le demos el alimento conveniente y se eliminen las cenizas por medio de los riñones, del cutis y del recto, se mantendrá vigoroso y sano. Tomando alimentos tales que contengan la menor suma de sustancias terrosas alejaremos el día de la vejez y conservaremos más tiempo la elasticidad de la juventud. De nosotros es de quien depende. Las tablas de valores alimenticios hechas por el gobierno de Estados Unidos, dan los elementos químicos constituyentes de los diversos alimentos. Hablando en conjunto, y desde el punto de vista químico, hay 2 clases de alimento: primero los carbonos, incluyendo los azúcares y las grasas. Y segundo los proteicos y nitrogenosos. Los alimentos carbónicos son el combustible de donde derivamos el calor y el poder muscular. Y provienen de los azúcares y almidones en los vegetales así como también de la manteca, crema, leche, aceite de oliva, nueces, frutas y yema de huevos. Estos alimentos contienen muy pocas sustancias terrosas. Muchos de ellos, particularmente los vegetales y las frutas frescas, están completamente libres de ellas. Los proteicos son los materiales que empleamos para reparar los desgastes del cuerpo producidos por su uso y trabajo. Pueden sacarse de la carne magra, de vegetales tales como las judías, frijoles o porotos, guisantes, etc., de las nueces, leche y clara de huevo. La mayoría cree que una comida sin carne es incompleta, porque desde tiempos inmemoriales se ha considerado axiomático el que la carne es uno de los alimentos más fuertes que tenemos. Todos los demás alimentos se consideran como simples accesorios de la carne de diversas clases que compone el menú.
Nada más erróneo. La ciencia ha probado experimentalmente como cosa invariable que el alimento que se obtiene de los vegetales tiene un poder de sustentación mucho más fuerte, y la razón se comprenderá fácilmente si consideramos el asunto desde el punto de vista oculto. La ley de asimilación es que las fuerzas del cuerpo no pueden apropiarse partícula alguna, hasta que haya sido dominada por el espíritu interno. Véase la instrucción sexta, porque éste debe ser el único indiscutido señor del cuerpo, gobernando las vidas celulares como un autócrata, pues en caso contrario cada una obraría por su cuenta como cuando el cuerpo se desintegra al abandonarlo el ego. Es evidente que cuando más dormida está la conciencia de una célula, tanto más fácil será dominarla, y tanto más tiempo permanecerá bajo ese dominio. En la instrucción tercera vimos que los diferentes reinos tienen diversos vehículos y por consiguiente una conciencia también diferente. El mineral no tiene más que cuerpo denso y una conciencia parecida a la del trance más profundo. Sería por lo tanto facilísimo dominar el alimento sacado del reino mineral, pues permanecería en nosotros muchísimo tiempo, evitando la necesidad de comer con frecuencia. Pero desgraciadamente nos encontramos con que el organismo humano vibra tan rápidamente, que es incapaz de asimilarse al inerte mineral directamente. La sal y otras sustancias parecidas salen del sistema enseguida, sin asimilarse absolutamente. El aire está lleno de ese nitrógeno que necesitamos para reparar los desgastes, pero al respirar no lo asimilamos, así como tampoco asimilamos ningún otro mineral hasta que haya sido transmutado, primeramente en el laboratorio de la naturaleza y se haya convertido en cuerpos vegetales. Como vimos en la instrucción tercera, las plantas tienen un cuerpo denso y un cuerpo vital que les permite ejecutar ese trabajo. Su conciencia, dijimos también, era tan profunda como la del sueño sin ensueños. De manera que es muy fácil para el ego el sobreponerse a las células vegetales y mantenerlas subyugadas durante largo tiempo, y de ahí el gran poder sustentador que tienen los vegetales. En el alimento animal las células ya se han individualizado más, y como el animal tiene un cuerpo de deseos que le da una naturaleza pasional, se comprende fácilmente que cuando comemos carne es mucho más difícil sobreponernos a esas células que tienen conciencia animal semejante a la del sueño con ensueños, y además esas partículas no permanecerán mucho tiempo sujetas, y de ahí que el sistema carnívoro requiera mayores cantidades y más frecuentes comidas que la dieta vegetal o frugívora. Si diéramos un paso más y nos pusiéramos a comer carne de animales carnívoros estaríamos siempre hambrientos, porque en dichos animales las células están tan sumamente individualizadas que tratarán de libertarse inmediatamente. Que esto es así se ve bien claro en los lobos, en los buitres y en los caníbales, cuya hambre es proverbial, y como el hígado humano es demasiado pequeño para cuidar hasta de la dieta ordinaria de carne, es evidente que si el caníbal viviera solamente de carne humana en vez de emplearla como un pisco labis ocasional, sucumbiría muy pronto, pues hasta un exceso de hidratos de carbono, azúcares, almidones o grasas, perjudican muy poco, si es que perjudican en algo, al sistema, siendo expelidos por los pulmones como ácido carbónico o saliendo disueltos en el agua por medio de los riñones y de la piel. El exceso de carne también se quema, pero deja el ponzoñoso ácido úrico y se va reconociendo paulatinamente que cuanta menos carne comemos tanto mejor nos encontramos físicamente. Mirando al carnívoro desde el punto de vista ético se ve desde luego que el matar animales está en contra de las concepciones superiores de la ética. En los tiempos antiguos el hombre iba a cazar como cualquier animal de presa, velludo y calloso, pero ahora la caza la hace en los despachos de carne, donde no se ven los espectáculos nauseabundos de los mataderos. Si fuera a ese lugar sangriento donde todos los horrores descritos en la obra de Upton Sinclair, se efectúan cada día para satisfacer esa costumbre antinatural y bárbara, que causa más enfermedades y sufrimientos que el peor licor. Si tuvieran que tomar el cuchillo ensangrentado y hundirlo en las carnes de su víctima, ¿se comería mucha carne? Muy poca. Pero para librarse de ese trabajo nauseabundo, obligamos a otros seres, hombres como nosotros, a estar cuchillo en mano día tras día, matando millares de animales cada semana, brutalizándose en tal forma que la ley no permite que un matarife se siente en el jurado de un delito capital, porque ha cesado de tener la menor consideración por la vida.
Cuando se enreda en alguna pelea, como sucede frecuentemente en los corrales de ganado de Chicago, y otras ciudades de grandes mataderos, siempre emplea su cuchillo y casi inconscientemente da el golpe especial que hace siempre fatal su cuchillada. De nada sirve decir que él no necesita hacer eso. Cuando el hambre arrastre al hombre no rehusará ningún medio de vida. Y nosotros, la sociedad, que exigimos ese alimento, obligamos a nuestro prójimo a suministrárnoslo y somos por lo tanto responsables de su degradación. Somos los guardianes de nuestros hermanos individual y colectivamente como sociedad. Los animales que matamos también protestan contra su asesino. Una nube siniestra de odios cabalga sobre las ciudades donde hay mataderos. La ley protege a los perros y a los gatos contra toda crueldad. Todos nos complacemos al ver a las pequeñas ardillas en los parques de las ciudades viniendo a tomar el alimento de nuestras mismas manos, pero tan pronto como la carne o piel de un animal representan dinero, el hombre cesa de respetar su derecho a vivir y se convierte en el criminal más peligroso, alimentando y engordando a su víctima para ganar, imponiéndole sufrimientos y crueldades para adquirir oro. Tenemos una gran deuda que pagar a esas criaturas inferiores cuyos mentores debiéramos ser y cuyos asesinos somos, y la ley que busca corregir todo abuso a su debido tiempo relegará el hábito de comer carne de animales asesinados y ello se convertirá entonces en una práctica tan absurda y despreciable como el canibalismo de hoy en día. No estamos abogando para que todos se hagan vegetarianos. La larga práctica del carnivorismo y las peculiaridades de temperamento de muchas personas no les permitirían seguirlo sin comer un poco de carne todavía. Otros, como el autor, no encuentran la menos molestia en vivir sanos y gruesos con 2 platos de vegetales por día. Los huevos, pescados y otras formas inferiores son aún necesarios para algunos. Otros pueden vivir durante meses y hasta años con fruta solamente. La dieta, como la salud, solo puede determinarse individualmente, y no puede darse una regla general, pero al mismo tiempo puede decirse con toda seguridad que cuanta menos carne comamos tanto mejor será nuestra salud. Pero si queremos pasarnos sin ella absolutamente es necesario que estudiemos la tabla de valores alimenticios de manera que podamos sacar los proteicos necesarios de nuestros alimentos. Nadie puede sentarse a la mesa y sacar la nutrición apropiada si solo come los vegetales que se dan en ella como accesorios de la carne. Debe comer además frijoles, porotos o judías, guisantes, nueces y alimentos semejantes que son muy ricos en proteína y que reemplazan a maravilla a la carne. Para los trabajadores del cerebro puede decirse que las zanahorias contienen 4 veces más ácido fosfórico que cualquier otro alimento. Las hojas de esta hortaliza pueden emplearse como ensalada y tienen 3 veces más ácido fosfórico que las zanahorias en sí misma. Más peligroso que cualquier otro alimento o agente de endurecimiento y esclerosación del sistema es el agua. No importa cuán pura y clara parezca, porque en ella hay una cantidad enorme de compuestos calcáreos, siendo quizás la magnesia el menos perjudicial de ellos, y ni la filtración ni el hervido sacan absolutamente esas sales del agua. La cantidad de mineral contenida en el agua puede determinarse fácilmente por el depósito que deja en las vasijas donde se hierve, y es un error creer que ese depósito proviene del agua que echarnos fuera para hacer el té o el café. Ese depósito sólido es lo que el agua que se ha evaporado como vapor ha dejado allí. Y el líquido que aún queda en la vasija contiene quizás más sales que antes de hervir. Lo único que nos permite vivir y sobrepasar la adolescencia es el enorme poder eliminador de los riñones, pues si no fuera por ellos seríamos viejos antes de llegar a la niñez, y si queremos preservar la salud y conservarnos jóvenes en la vejez debemos dejar de beber y de cocinar con ese fluido, empleando al interior nada más que agua destilada, que es la única que está libre de todo compuesto terroso. Los únicos disolventes de naturaleza permanente bienhechora que el autor conoce, son el suero de mantequilla y el jugo de uva, obtenido preferiblemente comiendo las mismas uvas o no dejando que el jugo fermente. Un tratamiento sistemático de jugo de uvas o suero de mantequilla abrirá los vasos capilares obstruidos y estimulará la sangre. Aún en las personas de edad avanzada cuyas carnes estén arrugadas y secas, ese tratamiento les dará el aspecto de la juventud, siempre que no sean de naturaleza muy pesimista, porque nada hay capaz de luchar contra un temperamento semejante. Eso, el miedo y la ignorancia en la elección de alimentos son en realidad las causas más fecundas de enfermedad y los más obstinados males para el médico.
Hay dos grandes recursos para conservar la salud, que nos permitirán sacar muchos beneficios de los alimentos, y todos los que quieran conservarla deberían seguirlos. Sus nombres son masticación perfecta y alegría. Ellos dos harán más por el bienestar del cuerpo que todas las drogas y doctores juntos, y como cualquier otro hábito pueden ser cultivados. El rápido almuerzo en el mostrador es una de las mayores faltas de nuestra nación. Un hombre corre apurado de su escritorio a sentarse en las incómodas sillas que se encuentran en esos sitios. En 5 minutos traga todo lo que puede, corre de nuevo a su oficina y todavía se maravilla de que se sienta incómodo y pesado. Quizás se ve entonces obligado a emplear alcoholes como estimulantes para despejarse. Todo esto puede evitarse tomándose el tiempo necesario para comer confortablemente. La cuestión no es lo que comemos, sino lo que asimilamos. Cuando ingerimos una gran cantidad de alimentos casi entera nos nutrimos mucho menos que si nos tomáramos el tiempo necesario para masticar y gozar de nuestra comida. No quiere decir esto, que la convirtamos en un proceso laborioso, sino que debiéramos considerar la comida y darle la bienvenida, como cuando recibimos a un amigo en nuestra casa y tratamos de hacer todo lo posible para que se encuentre cómodo. Nuestros cuerpos son en realidad comparables a grandes hoteles, en los que nosotros somos los hoteleros y las células de nuestro alimento los huéspedes. Estos van y vienen, permaneciendo en él más o menos tiempo, dando pérdidas o ganancias al propietario, según éste les haya hecho sentir que están como en su casa o no. Imaginemos dos hoteles, en uno de los cuales reina la cordialidad y la servicialidad, en el que el propietario va al encuentro de cada huésped dándole un cordial apretón de manos, y en el que un ideal conjunto de sirvientes esté deseoso de cumplir inmediatamente los menores deseos de los huéspedes. Por supuesto, en un hotel semejante los viandantes se sentirán sumamente satisfechos y permanecerán mucho tiempo, lamentando tener que dejar a un hotelero tan amable. Similarmente, si ingerimos nuestro alimento alegremente, veremos que se encontrará bien, y si lo masticamos perfectamente con goce, estamos haciendo los arreglos necesarios para su confort, así como el propietario del hotel trata de tener los baños y otros servicios prontos para comodidad de los huéspedes. Al ingerir el alimento nuestra actitud mental es casi más importante que la masticación. El hombre que traga su comida sin gusto es semejante a un hotel cuyo propietario recibiera a sus huéspedes en la puerta con el rostro gruñón preguntándoles ¿qué quiere aquí? Usted no me gusta, pero me es necesario recibir a algunos huéspedes para que el negocio marche, pero quiero que sepa que usted no me gusta, ¿sabe? ¿Por qué admirarse, pues, de que los huéspedes que se vieran obligados a entrar en semejante hotel estuvieran molestos y trataran de irse tan pronto como pudieran? ¿Por qué maravillarse que el hombre que traga su comida con fastidio pesque una buena indigestión, y que después se queje de ella? El desgano y el fastidio repele tanto al alimento como a los amigos. El gustar los alimentos o agradar a los amigos los atará a nosotros estrechamente. Y lo que podamos hacer en el mundo, espiritual y materialmente, depende del estado de nuestro cuerpo, y es de la mayor importancia que cultivemos la salud y prolonguemos nuestra juventud hasta donde sea posible, siguiendo las reglas generales que aquí se dan, y entonces se observará que hay una mejoría general en la condición física que dará más campo y más libertad a las facultades mentales.